Todo esto de la evolución del deporte, la evolución del fútbol, la evolución de la sociedad y la persona, nos damos cuenta que es fundamental entrenar la parte mental, que nos va a dar la posibilidad de cambiar conductas, de cambiar hábitos, que nos lleven a llevar a un profesional del futuro mucho más adaptable a todos los cambios. ¿Por qué? Porque constantemente estamos atravesados por cambios, estamos evolucionando. Entonces, bueno, aquí soy yo, este es mi Instagram por si después quieren hacer una pregunta. Paso rápidamente por acá. Lo conocen, sí, ¿no? Jugador profesional. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos hoy, en el 2025, a formar jugadores profesionales? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la responsabilidad, el compromiso, ustedes como entrenadores, yo como parte de un equipo interdisciplinario, a preparar a los jugadores para que el día de mañana no solo lleguen a primera división, sino puedan realizar una carrera completa, una carrera sana, y darles herramientas también para el futuro. Porque el jugador se va a retirar de forma temprana. ¿Por qué? Porque el deporte comienza de forma temprana. Entonces, encontramos con deportistas que comienzan una actividad atlética alrededor de los 6-8 años. En Argentina es a los 6 años. Comienza la actividad. Chicos que tenemos que entender que comienzan este espacio como un lugar lúdico, un lugar de juego. Y nosotros les vamos a ir incorporando herramientas para que aprendan a jugar, para que se encuentren con que este deporte tiene técnica, este deporte tiene una parte de inteligencia deportiva muy importante. Pero nosotros vamos a entender que el jugador en 12 años de formación lo tenemos que preparar para el alto rendimiento. Lo tenemos que preparar para que pueda rendir y pueda disfrutar, por sobre todas las cosas, de algo que él eligió en un momento. Entonces, tomamos la formación como nuestro objetivo principal. En las etapas de iniciación tenemos que pensar en la formación. Tenemos que pensar en cómo nosotros vamos a preparar a estos chicos. Cómo vamos a preparar y pensar en el jugador adulto, en el jugador del futuro. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando. Y hoy, y como siempre, nos encontramos que el inicio de toda actividad deportiva comienza en edades tempranas. Entonces, cuando hablamos de los aspectos psicológicos, tenemos que encontrarnos que en una preadolescencia o una adolescencia es la etapa de mayor absorción de conceptos y de conductas en los chicos. Nosotros estamos con un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque esta etapa de formación es la etapa de aprendizaje, del aprendizaje integral, de lo que nosotros llamamos psicoeducación, darle herramientas a los chicos para que el día de mañana las puedan utilizar. Entonces, esta etapa es una etapa de cambios. La adolescencia es una etapa de cambios. Y ustedes van a decir: bueno, pero nosotros no somos psicólogos. No, pero ustedes están siempre en búsqueda de la formación, de la capacitación, de entender a los chicos. No hace falta ser psicólogo. Tienen que entender que los chicos tienen una característica que es la subjetividad. Son todos diferentes. No hay un chico igual al otro. No hay una estrategia que podamos volcar sobre uno y sobre el otro de la misma manera, porque no, hay que entenderlos a cada uno de manera individual. Hay que tratar de observarlos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esa capacidad y tienen que ir todo el día involucrándose cada vez más. ¿Por qué? Porque la inteligencia se entrena, ¿eh? No es que este chico viene inteligente. Sí, puede ser inteligente en un montón de variables, en un montón de aspectos, pero también hay que entrenarlo en el aspecto deportivo. Y eso hay que prepararse ¿para qué? Para tener las herramientas para después volcarse al chico. Entonces, hoy nos encontramos con una época de grandes cambios. El fútbol, el deporte, está atravesado por grandes cambios. Ya no es como cuando comencé hace 25 años, que primero la psicología no estaba en el lugar que estaba ahora, porque el aspecto mental no se entrenaba. La psicología era para locos y enfermos. Y ahí nos damos cuenta que los jugadores de fútbol no son ni locos ni enfermos. Los jugadores de fútbol son deportistas que todo el tiempo están buscando superarse. Como dijeron ustedes, se están adaptando. Todo el tiempo se están adaptando a lo nuevo que viene y se van preparando. Y todos estos cambios, la nueva tecnología,
las nuevas formas de nutrirse, las nuevas preparaciones físicas, tienen grandes posibilidades de progresos, pero también hay muchas amenazas. Así como por un lado, esto nos permite ser cada vez mejores, tener mayores herramientas para ser mejores, por otro lado, esta evolución también nos enfrenta a muchísimas amenazas. Hoy nos encontramos con que los deportistas son superestrellas. Hoy nos encontramos que los deportistas están expuestos todo el tiempo como antes no estaban. Y eso también hay que reeducarlo. Eso también hay que entenderlo para que, para después poder desarrollarlo y prepararlo. El jugador viene en un contexto. El jugador no viene solo. El jugador viene en un contexto familiar, viene en un contexto de amistades, donde también van a ser fundamental en todo este desarrollo. Hay que tenerlo en cuenta siempre. Vamos a mirar a la persona, después vamos a mirar al jugador de fútbol. Porque esto de detrás de una gran persona hay un jugador de fútbol, hay que tenerlo como un concepto muy real, porque antes era al revés. Detrás de un jugador de fútbol hay una gran persona. No, primero la persona y después el jugador de fútbol. Entonces, nos encontramos que la preparación hay una parte que no la vamos a volcar, no la vamos a ver en el entrenamiento habitual. No va a estar en el campo de juego, no va a estar con la pelota. Va a haber una parte que la tenemos que trabajar y reeducar en otros lugares, como por ejemplo, aprender a comer, aprender a descansar y trabajar y entrenar la fortaleza mental. Porque la fortaleza mental es la que me va a dar esa posibilidad de cambiar conductas, esa posibilidad de ser más adaptable a las situaciones que se me van a presentar. Entonces, si yo quiero que el jugador sea inteligente, como lo nombraron ustedes, tengo que prepararlo, tengo que entrenarlo. La mente se entrena de la misma manera que se entrena el cuerpo. Y eso antes no se tenía en cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban los jugadores que tenían más poder de adaptabilidad innata, no aquellos que se entrenaban para obtener esa conducta. Entonces, hoy nos preocupamos seriamente por preparar jugadores para que logren el alto rendimiento. Preparar jugadores para que cuando termine el alto rendimiento sigan con una vida lo más sana posible. Y preparar jugadores que no lleguen al alto rendimiento, porque también está dentro de nuestras responsabilidades. Entonces, en el entrenamiento invisible, como les decía, el descanso, la nutrición, el control de las emociones, algo que uno dice, bueno, no, viene con el control, no. Hay chicos que al principio les cuesta muchísimo, ¿por qué? Porque es natural que los chicos tengan esa situación de chocar contra el control de las emociones, contra el manejo de los pensamientos. Y esto es entrenable. ¿Y por quién es entrenable? ¿Por un psicólogo? Por un entrenador, por un equipo interdisciplinario. Porque todo esto atraviesa algo que es fundamental y nos estamos encontrando todo el tiempo, que es la salud mental. Nosotros en Conmebol estamos trabajando en un programa de salud mental. Hoy el deportista empezó a hablar de la salud mental. Ya no es como antes que mostrar que uno habla de salud mental es mostrar debilidad, es mostrar que no estás preparado, que no estás con la fortaleza para enfrentar desafíos. No, todos estamos atravesados por la salud mental y tenemos que promoverla y tenemos que cuidarla. Y ustedes son los grandes observadores porque son los que más tiempo están con los chicos. O sea que me dicen, no podemos tener un psicólogo. No, ustedes son la primera gente de observación que van a tener la posibilidad de ver conductas que no son apropiadas para los chicos, ver situaciones que pueden generar una situación de falta de adaptabilidad o de desorden que puede después ser trabajado. ¿Para qué? Para que tengamos cada vez más jugadores, mejores jugadores, que tengan fortaleza para ganar, pero que sean sanos, que tengan las herramientas para ser sanos. Entonces, cuando hablamos, esta es la definición de la salud mental. La salud mental no tiene que ver con la ausencia de trastornos mentales. No es que el que no tiene trastornos mentales tiene salud mental. No, la salud mental tiene que ver con muchos otros aspectos, como el poder gestionar y reconocer las emociones, como el pensar y actuar de manera equilibrada, como el enfrentar el estrés. Uno me dice, no, el estrés es algo negativo. El estrés es algo que está. No es negativo ni positivo, es algo que está.
¿Cuál es el problema del estrés? Cuando el cuerpo no puede asimilar el estrés que viene de afuera y no lo puede equilibrar. Entonces ahí se desborda. Cuando me desborda el estrés, estoy en un momento de desorden. Pero el estrés está, sí, siempre está. Y todas estas conductas que le estoy hablando, como las emociones, todo el tiempo estamos atravesados por ello. No es que algunos no y otros sí, no todos. Ustedes, yo, todos. ¿Tenemos que aprender a manejarlo? Sí. Y en el deporte tenemos que también plantear cómo podemos nosotros gestionar todas estas habilidades, porque se entrenan las habilidades. Hay un concepto que decía Goleman de la inteligencia emocional, que es un concepto que regula todas las demás inteligencias. Si yo estoy regulado emocionalmente, voy a tener muchas más posibilidades de poder gestionar todo lo otro. Entonces, en el deporte, ustedes tienen que entender que el bienestar psicológico del deportista, el manejo de la presión, el estrés y las emociones, y la relación entre la mente y el rendimiento deportivo, terminan siendo las ecuaciones básicas para el alto rendimiento deportivo. Yo puedo jugar muy bien, yo puedo, de chico, un chico que tenía unas habilidades bárbaras, unas destrezas deportivas bárbaras, tenía todas las condiciones. Pues después, cuando llegó a primera división, la presión lo mató. Y como me pasó muchas veces que me dijeron, Pablo, queremos que le saques la presión a nuestros hijos. ¿Cómo puedo yo sacarle la presión? No se saca la presión. Todos vivimos atravesados por la presión. Todos vivimos atravesados por las emociones. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a dominarlas. Tenemos que aprender a gestionarlas, aprender a administrarlas. ¿Para qué? Para que esos recursos me permitan a mí, ante situaciones de muchísima presión, poder dominar y poder ejecutar la acción de manera favorable. Entonces, cuando ustedes me dicen, bueno, un psicólogo, fíjense, hoy nos olvidamos de la persona. Durante mucho tiempo, ¿qué era más importante? El rendimiento deportivo, sí, siempre fue el rendimiento. Y cuando a mí me hablan de esto, digo, la salud mental es muy importante, pero yo quiero entrenar jugadores para que ganen. Jugadores para que ganen. Vamos a entrenar jugadores para que ganen, sí, pero también bajo un eje de la salud mental. Porque si yo no puedo equilibrar una parte, se me va a desequilibrar la otra seguro. Y esto que ven acá son recortes de alto rendimiento. Esto es lo que le está pasando a los deportistas de alto rendimiento. Ya no es como antes que no hablaban, ahora hablan. Ahora hablan los mejores. Y no estoy hablando del fútbol, estoy hablando de todos los deportes. En todos los deportes están hablando de lo que les pasa. Como acá, Zverev, me siento solo ahí fuera y la paso mal mentalmente, en general me siento solo en la vida, lo cual no es bonito. Un jugador que es el 3 del mundo. Tenemos jugadores de fútbol diciendo que están pasando por un muy mal momento mental, un mal momento psicológico. ¿Quién es ese jugador? Un campeón del mundo de la Argentina, diciendo que después del torneo se sintió vacío y que le cuesta seguir. Bueno, todo esto antes no se hablaba. Hoy se habla con naturalidad. ¿Por qué? Porque un día el Dibu Martínez, después de perder contra Arabia, dijo, tengo que hablar con mi psicólogo. Y le dio un lugar al aspecto mental. No lo mostró como una debilidad, no lo mostró como algo vulnerable. Le dio un lugar. Y él se prepara ¿para qué? Para superarse. ¿Por qué? Porque en definitiva, todo lo que tenemos que hacer es tener herramientas de superación. El deporte nos enfrenta a eso. Como dijeron ustedes, adaptabilidad, coraje, enfrentar el miedo, no escaparle. Y eso es algo que se entrena, se aprende. Hay algunos que pueden llegar a tener mayor rapidez en absorber estas conductas y otros les va a tardar más. ¿Por qué? Por la subjetividad, porque somos todos diferentes. Entonces, entender que todos somos un jugador en River más tantuno que a los 16 años llegó a la primera división. ¿Van a llegar todos con esa capacidad? No. No podemos esperar que a los 16 años los jugadores estén formados, tanto física como psicológicamente. Tenemos que entender que los procesos van a ser diferentes. Y lo que a algunos llega a los 16 años, a lo mejor a algunos le llega a los 22. Pero es parte mismo de algo que uno tiene que ir entendiendo. Porque si no lo entiende, va a exigir, va a presionar. Y con las cosas como las vemos hoy, tenemos grandes amenazas, por un lado, como pueden ser, fíjense lo que tenemos acá. Esa es la camiseta de la Juve, ¿no? Un grande de Europa. Y dice, vencer no es importante, es única cosa que cuenta. Vencer no es lo importante, es lo único que cuenta.
Eso está en la camiseta oficial de la Juventus. Más presión que eso, no hay. Boca, a ver los jugadores si pueden oír con la camiseta de Boca, es ganar o morir. Esto sigue siendo un juego, Esto sigue siendo un deporte. Si nosotros de afuera vemos que están atravesando este tipo de amenazas, tenemos que darle al deportista herramientas para poder equilibrar eso que viene de afuera. Sacándolo del fútbol, Ayrton Senna decía, lo importante es ganar, todo, siempre. Esa historia de que lo importante es competir no pasa de ser demagogia. Alto rendimiento. ¿Hay que preparar a los deportistas para ganar? Sí, los entrenamos para ganar, pero tenemos que darle las herramientas para que puedan equilibrar y no haya un desborde emocional que le impida disfrutar, que le impida jugar, y que se tomen esto como una situación de muchísima amenaza. Pero así como hay cosas como esta, el fútbol también tiene cosas como esta, como pasa en el Arsenal, que constantemente hablan de nunca caminará solo. El Liverpool, perdón. Nunca caminará solo. Lo cantan antes de empezar el partido, lo muestran en las banderas. O el logo de un equipo de La Plata, en Argentina, que dice, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar conmigo y te alentaremos de corazón. Eso también está en el fútbol. Entonces tenemos que trabajar, ustedes, todos los que estamos en el ámbito del deporte, para ser mejores jugadores. ¿Y cómo podemos captar a eso? ¿Cómo ustedes pueden captar eso de que estoy hablando? Observar los cambios emocionales o conductuales que ustedes puedan ver. Promover un ambiente de respeto y apoyo dentro del equipo. Son detalles, A lo mejor usted me dice, si nosotros lo hacemos, bárbaro, mejor. Tenemos que todo el tiempo naturalizar estas conductas. Evitar la presión excesiva, dar retroalimentación constructiva, incorporar hábitos saludables. Fíjense la cantidad de cosas que ustedes tienen que volcar en un equipo para que ese equipo sienta que cada día que va a entrenar está sumando a su carrera. Que tengo ganas de ir a entrenar porque me contiene. El cuerpo técnico me contiene. El cuerpo técnico me da la posibilidad de desarrollarme de la manera más sana. Y uno dice, bueno, pero preparo jugadores agresivos, preparo jugadores que cuando llegue el momento estén listos para la batalla. Sí, obvio. Y van a estar preparados para enfrentarse a un montón de situaciones adversas, porque se sienten contenidos, se sienten cuidados, se sienten respetados. Facilitar el acceso a profesionales, porque muchas veces se encuentran con situaciones de desborde que tienen que ustedes intentar manejar, y si no, hay profesionales que van a trabajar en eso. Entonces, cosas que van a captar, porque los que más van a ver a los jugadores son ustedes, los que más tienen relación con los jugadores son ustedes, y todos los que están trabajando como equipo interdisciplinario van a ser herramientas de ustedes. Ustedes tienen que utilizarlos en situaciones que ameriten ser utilizados. Motivar sin caer en las exigencias desmedidas. Sí, te voy a exigir, pero te voy a contener. Te voy a exigir, pero te voy a dar herramientas para que esa exigencia vos la puedas desarrollar de manera sana. Fomentar el trabajo en equipo, dar ejemplo de autocontrol. Ustedes hablan todo el tiempo hasta cuando no hablan. Ustedes se comunican hasta cuando no dicen una palabra. ¿Por qué? Porque son los más observados. El entrenador todo el tiempo es observado. El jugador lo mira todo el tiempo a ver qué digo y qué hago según la cara del entrenador. Si el entrenador muestra control, si el entrenador muestra que todo lo que está haciendo es a favor del equipo, el jugador se siente contenido, se siente que está haciendo las cosas que tiene que hacer. Reconocer y celebrar los esfuerzos, enseñar técnicas básicas de relajación, planificar cargas de entrenamiento equilibradas. Si quieres, puedo convertir esto en una diapositiva. Lograr que todo esto sea parte de un entrenamiento. Ya no es solamente preparar la parte física, ya no es solamente preparar la parte técnica, ya no es solamente preparar la parte táctica. Ahora hay una parte que sí o sí tenemos que desarrollar, tenemos que entrenar, que tenemos que preparar, que es la parte mental. Y esta foto la pongo siempre en cada una de mis presentaciones, porque es una foto que para mí representa muchísimo. Esta foto fue sacada el 8 de diciembre del año 2018. Yo trabajé en River 20 años. Y este fue el partido que para el club, al otro día, el 9 de diciembre, fue el partido más importante en la historia del club, que fue la Copa Libertadores que se jugó en el Estadio Bernabéu. Esta foto se realizó
en esa prueba de campo, ese reconocimiento de campo, el día anterior. ¿Y por qué para mí es tan importante? Porque estos chicos que están acá se formaron desde muy chicos en el club, atravesaron toda esta formación integral de la que les estaba hablando. Pasaron por todo la educación en el club, por todas las enseñanzas, los talleres, atravesaron todo lo que tenga que ver con la preparación integral del jugador de fútbol. Y llegaron a ser parte de esta delegación. Esta delegación que tal vez fue la delegación más importante de la historia de un club que tiene más de 124 años. Y esto a mí me reconforta porque los vi llegar y hoy los veo siendo jugadores de fútbol, teniendo las herramientas no solamente para jugar, sino para seguir apostando al desarrollo, seguir apostando a poder superarse. Acá tenemos jugadores como Julián Álvarez, que está jugando en la primera del Atlético de Madrid, como tenemos jugadores como Centurión, que acaba de salir campeón de la Copa Argentina. Y tenemos jugadores que están jugando en la segunda de España, sin embargo siguen jugando al fútbol. Lograron el sueño de ser jugadores de fútbol. Es una responsabilidad, tenemos que trabajar para formar jugadores y que tengan las herramientas necesarias para poder rendir al máximo, pero siempre tenemos que cuidar a la persona, entrenar al jugador y cuidar a la persona. Bueno, muchísimas gracias por el momento. Gracias, Pablo. Gracias por la presentación. Creo que es un tema muy interesante que estamos tocando, lo de la salud mental. Creo que ya tienen que ustedes entender ya que no solamente uno es un entrenador, sino tiene que a veces capacitarse para este tipo de momentos, de situaciones que suceden y pasa a nivel de jóvenes, a nivel de elite. O sea, es un tema importante que lo tenemos que abordar y lo tenemos que hacer cargo también. Así que le damos las gracias al equipo y ahora viene otro equipo importante. Viene el equipo ahora de la presentación del libro.